Hola developer, en este vídeo quiero contarte qué es GitHub Advanced Security, por qué lo necesitas en tu vida y cómo arrancar con él de forma totalmente gratuita. Así que arrancamos con la intro y empezamos. Antes de mostrarte lo que GitHub Advanced Security puede hacer por ti, déjame que te ponga en situación. Para ello tengo que remontarme a años atrás, cuando las salidas a producción eran en el modo InTouch, como yo lo llamo. ¿Y esto qué significa? Pues que yo cuando era desarrolladora y tenía mi código listo para generar una nueva release, lo primero que hacía era un commit a ese repositorio de código fuente donde compartía los cambios con mis compañeros. Una vez que hacía esto, generaba una release y me ponía en contacto con el departamento de IT, bien a través de un correo electrónico o bien utilizando pues, una llamada de teléfono o incluso pues, si los tenía al lado les avisaba sin más. Cuando esto ocurría, ellos recuperaban la release de ese entorno de código fuente, en este caso Git o podía ser Team Foundation Server, y luego lo que ocurría es que miraban en la documentación que habíamos generado cuáles eran los pasos para poder hacer ese despliegue. Con todo ello, el departamento de IT lo que hacía es que establecía un horario y un día de la semana en el que era menos impactante que esa subida de código pudiera salir a producción. Según fueron pasando los años, esta foto fue evolucionando y si bien yo seguía hablando con el departamento de IT, ellos antes de hacer la subida a producción lo que hacían es que hablaban con un tercero que era o bien el departamento de seguridad o una empresa que se contrataba para que hiciera esta tarea por nosotros. Ellos lanzaban sus herramientas y si encontraban algún tipo de vulnerabilidad se ponían en contacto con nosotros para decirnos cuáles eran las recomendaciones y cómo teníamos que resolverlo. Todo esto está genial porque yo lo que necesitaba era aprender nuevos frameworks, nuevos lenguajes de programación y la parte de seguridad era totalmente ajena a mí y no tenía ni idea de lo que me estaban hablando. El problema de este formato es que esta información siempre llega tarde, entonces cuando a mí me llega yo ya no tengo ni idea ni de qué código me estás hablando, ni de cuáles son los cambios que tengo que hacer, ni por qué tengo esta vulnerabilidad. Y siguen pasando más años y ahora nos encontramos en una cultura de DevOps donde tenemos partes del flujo que ya están automatizadas y tenemos al departamento de IT haciendo cosas más interesantes que hacer el despliegue manual de nuestra solución. Como por ejemplo, hablando con el departamento de seguridad, que en el momento que reciben el OK pueden aprobar ese despliegue de forma automática en el entorno que corresponda. Sin embargo, la parte de la izquierda sigue siendo un problema porque seguimos teniendo ese decalaje en el que recibimos con semanas las recomendaciones desde el punto de vista de seguridad que tenemos que arreglar en nuestro código. Con GitHub Advanced Security lo que voy a conseguir es que todas las herramientas que el equipo de seguridad lanzaba sobre mi código ahora van a vivir en el mismo sitio donde está este, con lo que voy a poder ver toda la información que estas generan una vez que yo haga el commit sobre el mismo. Esto lo que me va a permitir es que las recomendaciones me lleguen directamente a mí sin tener que esperar a ese correo electrónico por parte del equipo de seguridad y voy a hacer que toda esa parte de la izquierda desaparezca de la foto, consiguiendo que en el momento que yo hago esos cambios en el código aprenda sobre seguridad porque en ese momento soy consciente de lo que estoy desarrollando y podamos agilizar todo el proceso. Lo mejor de todo esto es que GitHub Advanced Security está disponible de forma gratuita para los repositorios de tipo público, con lo cual vas a poder probar todo lo que te muestre en este vídeo. Por otro lado, cuando estás trabajando con una empresa y los repos son de tipo privado, en ese caso sí que vas a necesitar una licencia de GitHub Advanced Security. Y ahora sí, empezamos con la demo. Para que puedas ver cómo te puede ayudar GitHub Advanced Security en tu día a día, he creado un proyecto con cosas que no deberías de hacer. Como por ejemplo, en la carpeta controladores he creado un nuevo controlador donde tengo diferentes métodos con cosas que no están del todo bien. Como por ejemplo, utilizar pues, un hash inseguro con MD5 que ya no deberías de utilizar, o incluso también pues cómo recuperar de base de datos pues clientes en este caso, utilizando el ID que me llega directamente como parámetro de esta petición y además utilizándolo directamente en una sentencia SQL sin la opción de parámetros ni nada de nada, ¿no? Aquí directamente, pues este tipo de cosas. Luego, por otro lado, lo que he hecho ha sido instalar diferentes librerías que no están en su última versión, de tal forma que puede ser que tengan vulnerabilidades. De hecho, en .NET puedes comprobar si estas librerías tienen algún tipo de vulnerabilidad accediendo al terminal y utilizando, por ejemplo, este comando, que sería .NET list package y utilizando esta opción que es vulnerable. Al lanzarlo, pues me va a devolver todas aquellas librerías que están en este archivo que potencialmente tengan algún tipo de vulnerabilidad, ¿no? Así que esto tiene que fallar, seguro. Y luego, por último, en el app settings, en este caso en el que utilizo para desarrollo, que no lo he añadido al git ignore, pues tengo una cadena de conexión y luego por otro lado tengo un secreto que utilizo para la integración con Azure Active Directory. Así que con todo esto estamos más que listos para ver todo lo que GitHub Advanced Security nos va a ayudar en nuestro día a día.
Para empezar con GitHub desde cero, lo que voy a hacer es crear un nuevo repositorio donde voy a subir el código fuente que te acabo de mostrar. Para ello, lo único que necesito es elegir un nombre, que lo vamos a llamar .NET Code API, y lo voy a dejar como público. Al dar clic en el botón de crear, lo que me va a dar son una serie de comandos que puedo lanzar en el terminal local para poder subir el código fuente. Ahora de vuelta en Visual Studio Code lo que vamos a hacer es lanzar los parámetros que GitHub me ha dado para poder subir este proyecto al nuevo repositorio que acabamos de crear. Vamos a ampliar el terminal y vamos a lanzarlos. Vamos a hacer un git init. Vamos a decirle que queremos añadir todos los archivitos que están en este proyecto. Vamos a añadir un commit y vamos a poner el típico mensaje de first commit. Y luego lo último que vamos a hacer es añadir cuál es la ubicación remota donde vamos a subir todos estos archivos que acabamos de decirle a Git, ¿no? Vamos a decirle que es esta que nos acaba de dar el repositorio que acabamos de crear, y luego por último lo único que tenemos que hacer es un git push origin y luego decirle que es en el branch de main. Al hacer esto, lo que va a ocurrir es que todos estos archivos se van a subir al nuevo repositorio que acabamos de crear y ya lo tenemos listo para empezar a analizar. Ahora ya tenemos todo nuestro código subido en GitHub y te puedo mostrar cómo nos puede ayudar GitHub Advanced Security a analizarlo. Si te fijas, todos los proyectos tienen un apartado llamado Security donde vamos a poder ver diferentes tipos de alertas. La primera de ellas es la llamada Dependabot, que lo que va a hacer es analizar si algunas de las librerías que tenemos en nuestro repositorio pues potencialmente tiene alguna vulnerabilidad. Vamos a habilitarlo directamente haciendo clic en Dependabot y aquí podemos hacer clic en configurar. Como ves, tenemos dos tipos de opciones. Vamos a hacer clic en la primera y esto lo que va a hacer es llevarme al apartado de settings donde finalmente tengo pues toda la parte de seguridad en un mismo sitio. Cuando lo habilitas, lo que va a ocurrir es que directamente va a analizar tu código y va a ver que efectivamente, pues en este caso tenemos dos vulnerabilidades. Si hacemos clic en Security de nuevo, en el apartado de Dependabot ahora me aparece un 2 y si hago clic de nuevo en este apartado, si te fijas, pues ahora sí que tengo información que antes pues estaba totalmente en blanco. La primera de ellas es sobre la librería de Log4j, que como ya sabíamos, pues era una vulnerabilidad crítica, y la segunda tiene que ver con el cliente de SQL. Si hago clic en cualquiera de ellas, te vas a dar cuenta de que tenemos información relativa a la vulnerabilidad, explicando un poco pues, cuál es el motivo de esta vulnerabilidad y cuáles son las versiones que están afectadas, además de cuáles son las versiones en las que esta vulnerabilidad pues, ya ha sido parcheada. Puedo deshabilitar esta vulnerabilidad y decir pues, que ya se ha comenzado pues, a arreglar o que no tenemos ancho de banda para arreglar esto. O sea, es decir, tenemos diferentes opciones que podemos indicar que están relacionadas pues, con esta alerta que me acaba de sugerir, ¿no? Y si vuelvo otra vez al apartado de Security y de nuevo al apartado de Dependabot, pues exactamente ocurre igual con la que tiene que ver con el cliente de SQL. En este caso, si te fijas además, pues te cuenta un poco más pues por qué ha ocurrido esta vulnerabilidad, cómo se arregla el issue, etcétera, etcétera. Toda esta información, lo maravilloso de esta nueva característica de GitHub con Advanced Security es que está toda en el mismo sitio donde yo estoy desarrollando. Es decir, yo que soy el desarrollador he subido mi código fuente, he habilitado la parte de seguridad porque quiero o necesito saber si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y no tengo ni idea de seguridad, y me está explicando por qué esto pues, no está correcto, e incluso si quiero puedo decirle que me cree una actualización de la misma. Al hacer clic en Create Dependable Security Update, lo que va a hacer es crear una pull request solicitando el cambio de versión de esta librería que ya sabemos que tiene una vulnerabilidad. De hecho, cuando termina, veis que efectivamente aparece pues, que se ha añadido una pull request a la que podemos acceder directamente desde aquí, o incluso en el apartado de pull request puedes ver que efectivamente lo que se está pidiendo es un cambio de la versión 2.11 a la 2.12. Ahora de nuevo en el apartado de seguridad lo que vamos a hacer es habilitar la parte de code scanning. Para ello hacemos clic en este apartado y lo que tenemos que hacer es configurar esa herramienta que va a hacer el escaneo de vulnerabilidades en el propio código fuente. Hacemos clic en ella y de nuevo en el apartado de Code Security and Analysis lo que vamos a hacer ahora es configurar CodeQL, que es la herramienta propietaria de GitHub que nos va a permitir hacer este análisis. Al hacer clic en Setup vamos a ver que tenemos dos opciones, la opción Default y la opción avanzada. Vamos a quedarnos con la opción por defecto
y lo que tenemos que elegir es cuál es el lenguaje de programación que queremos analizar, que en este caso lo detecta por el código fuente que hemos subido al repositorio, le decimos que cesar, y luego tenemos, digamos, dos paquetes de queries que podemos lanzar sobre este código. La primera de ellas, que es el default, lo que tenemos son queries bastante precisas que nos van a ayudar a analizar el código de una forma bastante afinada. Y luego, por otro lado, tenemos el paquete extendido, que no son queries tan afinadas o no son queries tan precisas, pero que nos va a dar mucha más información. Vamos a hacer clic en el extended y vamos a decirle que los eventos van a ocurrir cuando hagamos push en el código o incluso cuando intentemos hacer una pull request a este branch de main. Hacemos clic en Enable CodeQL y esta herramienta se basa realmente en GitHub Actions, entonces lo que va a ocurrir es que va a lanzar una GitHub Action con esta herramienta como tal y que va a tardar pues unos minutos en completarse. Como ves, en este caso el proceso ha tardado unos 3 minutos y 2 segundos y ahora si volvemos de nuevo al apartado de Security vas a ver que tenemos pues 3 vulnerabilidades desde el punto de vista de escaneo de código. Si hacemos clic en el apartado, pues vas a ver que tenemos pues justamente nuestro Ghost Controller en todas ellas y haciendo clic, por ejemplo, en la primera de ellas, pues justamente nos va a decir que tenemos un SQL injection en uno de los métodos que estamos utilizando. Y de eso incluso exactamente igual que con las vulnerabilidades de las dependencias, nos va a dar un poco la explicación de por qué esto está mal, cuál es la recomendación e incluso algunos ejemplos de cómo lo puedo arreglar, cuál es la forma mala de hacerlo y la forma mejor de hacerlo, ¿no? Y pues tenemos incluso cuáles son las referencias y cuál es la numeración que tiene establecida de CVE para este tipo de ataque, ¿no? De potencial ataque. Si volvemos de nuevo al apartado de Security, podemos revisar las otras dos vulnerabilidades que tenemos, pues que efectivamente nos va a decir qué es lo que estamos haciendo o cómo lo estamos invocando de una forma que no es del todo correcta. Y ahora ya para terminar vamos a configurar el apartado de Secret Scanning, que es el que tiene que ver con exposición de secretos. Si hacemos clic en él nos va a decir que lo tenemos deshabilitado y que tenemos que ir al apartado de Settings para habilitarlo, así que hacemos clic en el enlace y justamente en este apartado de aquí abajo pues veis que podemos darle clic simplemente a Enable y ya estaría, no tendríamos que hacer nada más. Cuando hacemos esto, exactamente igual, veis que tenemos el apartado de Security ahora con más vulnerabilidades que antes y haciendo clic en él pues vamos a ver que tenemos 3, ¿no? Tenemos una conexión a base de datos en el archivo app settings development, tenemos potencialmente otra conexión a base de datos en un archivo de Terraform e incluso pues también tenemos ese secreto que comentaba antes de Azure Active Directory. Otra funcionalidad súper chula desde el punto de vista de Secret Scanning es la que se llama Push Protection. Si volvemos al apartado de Settings y volvemos al apartado Code Security and Analysis, en la parte inferior donde he habilitado Secret Scanning vas a ver que ahora tengo una nueva sección que se llama Push Protection, que también puedo habilitar. Esta lo que me va a permitir es que cuando yo esté desarrollando en local y quiera hacer un commit de mis cambios, va a analizar antes de hacer el commit que no tenga ningún secreto en ese push que acabo de hacer. Y en el caso de que lo tenga, me va a avisar de que no puedo subirlo porque tengo un secreto potencialmente en ese código y me va a dejar o bien hacer un bypass porque a lo mejor es un secreto que es para el entorno de desarrollo o porque, bueno, porque ya lo arreglaré luego, ¿no? Vamos a verlo con un ejemplo. Con la parte de Push Protection habilitada, ahora lo que vamos a hacer es intentar subir un nuevo secreto. Vamos a modificar este de aquí de Azure Active Directory, el Client Secret que teníamos habilitado y vamos a añadirle este nuevo. Y vamos a intentar subir estos cambios directamente a ese repositorio de GitHub. Vamos a decirle Add New Secret y al hacer Commit and Sync ahora me va a dar un error y me va a decir pues que este push ha sido rejected porque pues tengo habilitada la parte de push protection y puede ser que tenga algún secreto en este caso en ese commit, ¿no? O sea que lo está haciendo perfectamente bien. Si me quedo en Visual Studio Code, veis que tengo un mensaje de error donde me está diciendo pues, que ha habido una acción de push protection y puedo hacer dos cosas, o bien eliminar el secreto que tengo en este commit o lo siguiente que puedo hacer es hacer clic en este enlace de aquí que me va a llevar a una web donde voy a poder hacer ese bypass. Y esta es la web que vas a ver en el caso de que quieras hacer un bypass. Como ves, tiene diferentes opciones. Puedes decir que estás usando el secreto para tus tests, que es un falso positivo o que ya lo arreglarás luego. Así que en este caso le voy a decir que lo estamos utilizando para estos tests de este vídeo y le voy a decir que me permita hacer push de este secreto. Y de nuevo en Visual Studio Code, si ahora intento hacer sync,
vas a ver que efectivamente me deja subir los cambios sin ningún tipo de problema. Pues esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y si te ha gustado, ya sabes, dale al like. ¡Nos vemos!